Buenos días, alegría. Buenos días. Hoy nos acompaña la maestra Luz Helena González, secretaria de Energía, el maestro Andrés Layuz, que es director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, y Ernestina Godoy, consejera jurídica del Gobierno de México. Adelante, por favor. Y Miguel Elorza, que es el coordinador de Infodemia, el detector de mentiras. El día de hoy vamos a firmar aquí en la conferencia, en la Mañanera del Pueblo, el decreto que le devuelve a Pemex y CFE al pueblo de México. El día de ayer fue declarada constitucional esta reforma, pasó por la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de la mayoría de los congresos, y ayer nos la envía nuevamente el Congreso una vez que la ha declarado constitucional para que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. Es una reforma que en una parte muy importante le devuelve al pueblo, primero le devuelve al pueblo las empresas que siempre fueron del pueblo de México y que en el 2013 privatizaron, porque al convertir a Pemex y a CFE en empresas productivas del Estado, en realidad hacían que dejaran de ser públicas y que se convirtieran en empresas privadas. Y por otro lado, la capacidad del Estado de nuevo de operar los trenes de pasajeros particularmente. Son dos reformas muy importantes que vamos a firmar el día de hoy y por eso le hemos pedido a Andrés y a Luz Helena que nos platiquen de qué se tratan estas reformas para que las conozcan todos y todas, y Ernestina pues también como consejera jurídica como parte de ello. Esa es la esencia de la conferencia del día de hoy. También vamos a enviar hoy a la Cámara de Diputados la ley orgánica, el cambio a la ley orgánica del Gobierno de México. Ahí se incluye la creación de la Secretaría de las Mujeres, que estará funcionando a partir del 1 de enero del 2025, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, que también estará operando a partir del 1 de enero del 2025, y la Agencia de Transformación Digital, que va a ayudarnos a simplificar todos los trámites, a digitalizarlos, y también va a estar encargada de todo el área de satélites que antes estaban dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y además disminuimos todavía más el costo del gobierno al pueblo. Hay una reducción de poco más del 5% adicional como parte de la política de austeridad republicana. Comparado con el 2018 es como entre 15 y 20%, están haciendo el cálculo comparado con 2018, es decir, el presidente López Obrador ya había disminuido los costos del gobierno y ahora los disminuimos todavía 5% más, quitando duplicidad de funciones que todavía existían en distintas secretarías. Entonces, aunque se crean estas nuevas 3 áreas, disminuye todavía más el costo del gobierno al pueblo de México. Como decía Juárez, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, hoy firmamos aquí los 2 decretos y enviamos esta ley orgánica al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados. ¿Quién empieza? ¿Luz Helena o Andrés? Andrés. Con su permiso, señora presidenta, muy buenos días a todas y todos. Les voy a presentar
las implicaciones de la reforma constitucional en materia ferroviaria, que fue ya aprobada por ambas cámaras y por 2/3 partes de los congresos locales. Es decir, ya es una reforma constitucional, ya es parte del texto constitucional. Para recapitular y poner un poco en contexto cuál es el origen y el objetivo de esta reforma, recordamos que se creó Ferrocarriles Nacionales de México a principios del siglo XX, pero fue en 1937 cuando el general Lázaro Cárdenas, siendo presidente de la República, nacionalizó los ferrocarriles. Esto implicó que durante la mayor parte del siglo XX operara como empresa pública Ferrocarriles Nacionales, tanto los servicios de carga, pero sobre todo los servicios de pasajeros. A partir de 1995 inició un proceso de privatización que provocó que hubiera un predominio en las vías férreas del país, una red extensa, el servicio de carga y que no hubiera servicios de pasajeros. Los servicios de carga operados por empresas privadas a partir de concesiones. Sin embargo, a partir del año 2018 inició la recuperación del servicio de pasajeros con la construcción del Tren Maya y puesta en servicio, con la reactivación y renovación del tren del Istmo de Tehuantepec y puesta en servicio de un servicio de pasajeros y, por supuesto, el tren El Insurgente México-Toluca. A partir de 2003 se declaró como un área prioritaria, de 2023, se declaró como un área prioritaria el transporte ferroviario de pasajeros y ahora en 2024 esto queda establecido en la reforma al artículo 28 constitucional, de tal forma que el Estado recupera la posibilidad de operar trenes en las vías férreas del país y darle prioridad a los trenes de pasajero en específico. La que sigue, por favor. Ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum continuará y se acelerará el regreso de los trenes de pasajeros. Se tiene como objetivo en esta administración en los siguientes años construir 3,000 kilómetros de vías férreas que permitan operar trenes de pasajeros y también se tiene como una prioridad fortalecer el servicio de carga de trenes. ¿Qué sigue, por favor? En la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuando regresaron los trenes de pasajero y para poder operar las 2,240 kilómetros de vía que se pusieron en servicio de pasajeros, se crearon 3 empresas públicas operadoras de trenes. La empresa Tren Maya, la empresa del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y con Banobras El Insurgente, la operación también es pública en el México-Toluca. ¿Sigue? Por favor. ¿Qué es lo importante de la reforma constitucional y cómo quedó el texto? El 29 de octubre de 2024, 2/3 partes de los congresos en las entidades federativas aprobaron la reforma, lo que incorpora al texto constitucional lo siguiente: la comunicación vía satélite y los ferrocarriles, tanto para el transporte de pasajeros como de carga, son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución. El Estado mexicano retoma el derecho de utilizar las vías férreas para prestar el servicio de transporte de pasajeros y para ello el Ejecutivo Federal podrá otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares en su caso. La que sigue, por favor. El objeto de la reforma es impulsar desde el Estado los servicios de trenes de pasajeros y esto implica la reducción en el tiempo de recorrido, mayor seguridad, mejor calidad de vida, una reducción en la huella de carbono, más eficiente que otros modos de transporte, y la prestación de servicio a comunidades que quedaron aisladas precisamente en el proceso de privatización porque estaban conectadas con trenes de pasajeros que dejaron de operar. La que sigue, por favor. También vale la pena recordar que ya iniciaron los estudios de 3 proyectos férreos en esta administración. El primero es el México-Pachuca, en donde las personas que actualmente hacen un recorrido de la Ciudad de México a Pachuca tendrán un ahorro de alrededor de 25% de su tiempo de viaje, con 1 hora 20 minutos.
En el caso de México-Querétaro, donde también ya se iniciaron los estudios en acompañamiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, el ahorro en tiempo para quienes cotidianamente hacen el viaje será de alrededor de 40%, y también se iniciaron ya los estudios para que el Tren Maya tenga también la operación de un servicio de carga. Muchas gracias. ¿Pusiste las 3 empresas del Estado? Sí, las mencioné. Sí, ya está. Luz. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. Como señala la Presidenta, el día de ayer concluyó el proceso legislativo, la primera, por favor, el proceso legislativo de la reforma en materia de áreas y empresas estratégicas del Estado mexicano, que inició el 5 de febrero de este año, tras 10 meses, aprobación en ambas cámaras y aprobación en la mayoría de los estados de la República. Hoy ya es una reforma constitucional que nos llena de muchísimo orgullo, porque con la reforma de los artículos 25, 27 y 28 se retoma por el Estado algo que nunca se debió de haber perdido. La reforma de 2013 privatiza o pone a competir a las empresas que eran públicas, las convierte en empresas privadas, y con eso se genera el que no exista la garantía de la prestación de los servicios públicos. La que sigue, por favor. ¿Qué significó la reforma del 2013? La reforma mal llamada reforma energética, porque realmente lo que ocasionó fue el desmembramiento de las empresas públicas del Estado, de las empresas de todos los mexicanos. Pasaron de ser empresas productivas, que se les llamaron productivas, pero en realidad lo que ocasionaron es que se convirtieran en empresas privadas que competían entre sí y que estaban regidas por el derecho mercantil, no por el derecho público para proveer servicios públicos. Es decir, algo que era un recurso estratégico del país y que era base de la soberanía nacional y la soberanía energética, se convirtió en una mercancía común y corriente, dejando de ser un recurso estratégico. Con esta reforma, lo que se está haciendo, lo que se logró es regresarle al pueblo de México a estas empresas. Se cambia la naturaleza tanto de la Comisión Federal de Electricidad como de Petróleos Mexicanos para devolverles eso, su carácter público, como empresas públicas del Estado. ¿Esto qué significa? Que se le da prevalencia a estas empresas para que se garantice la continuidad, la seguridad y la accesibilidad de todos los mexicanos a un recurso estratégico. Con la reforma anterior, por ejemplo, les pongo solamente un ejemplo, CFE no podía llevar energía eléctrica a poblados alejados donde no fuera rentable, porque tenía que verse el servicio público como una mercancía, la cual tenía que venderse a precios que fueran rentables para todas las empresas, como cualquier empresa privada. Aquí recuperamos la esencia de que este es un recurso estratégico para la nación, y por otro lado nos permite retomar la planeación, de la capacidad de planeación que tenía el Estado mexicano y que nunca se debió de haber perdido, pero que con la reforma del 2013 se perdió, y esto ha ocasionado muchísimo desorden y ha ocasionado incluso problemas técnicos que ponen en riesgo la confiabilidad de todo el sistema energético nacional. Asimismo, otra de las cosas que se reservan para la nación es que se incorpore el litio como un área estratégica del Estado mexicano. Básicamente estos son los puntos de la reforma. Estamos muy felices porque el día de hoy se firma este acuerdo que le regresa al pueblo de México 2 empresas que son fundamentales para el desarrollo de las regiones y para el desarrollo del país. Gracias. ¿A qué hora lo firmamos ya? ¿Lo firmamos?
Estas reformas plantean, son 180 días, ¿verdad? En el caso particularmente de las empresas energéticas, para poder modificar principalmente la ley de Pemex, la ley de Comisión Federal, la ley de la industria eléctrica y otras leyes que fueron también parte de la modificación de la reforma del 2013. A partir, ya tiene tiempo la Secretaría de Energía con Pemex y CFE trabajando estas leyes, y también es importante que se sepa que hay un espacio también para la inversión privada, es decir, Pemex y CFE regresan a ser empresas públicas del pueblo de México y se mantiene un espacio para la inversión privada que quedará establecido con orden, con certeza en las leyes secundarias. Entonces, esta es la siguiente parte, pero hoy revertimos una buena parte de la reforma del 2013 y Pemex y CFE regresan a ser empresas del pueblo de México. Y nuestro compromiso de que van a ser empresas operadas eficientemente y que brindarán servicios, combustibles y electricidad a precios accesibles para todas y para todos. Bueno, ahora sí pasamos a las preguntas. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo Hoy de Grupo Cantón. Doctora, funcionarios de gabinete, precisamente sobre este tema, para darnos más una idea de del alcance de estas dos reformas que se están que se están implementando o que se van a implementar. ¿Cuántos empleos son los que se estarían rescatando? Bueno, se nos pueden, si tienen ese estimado, ¿cuánto es lo que se rescata de recursos? Porque con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sí nos daba una visión de todo el saqueo que se hizo de Pemex, que se hizo de la CFE, que realmente fueron de miles de millones de pesos. Se perdieron empleos, se perdió infraestructura, se vendió, prácticamente se estaba haciendo chatarra de toda lo que era la industria energética nacional. Eso es por un lado, y por el otro lado también la cuestión de la industria ferroviaria, de los trenes de pasajeros. También ya se hablaba del Tren Maya, de todos los alcances que tenía en el sureste, cómo lo está conectando, cómo conecta ya el sureste con el norte. O sea, todo este esfuerzo, si nos los pueden aterrizar un poquito más en empleos, en beneficios económicos, en lo que es la creación la conexión de todo el país que pues estaba desconectado y estaba abandonado el sureste. Esa sería mi primera pregunta. Gracias. En el caso de la energía, vamos a poner el caso de la electricidad, de Comisión Federal de Electricidad. Muchas de las plantas de CFE, incluso lo dijo aquí el presidente López Obrador muchas veces, por ejemplo, las plantas hidroeléctricas, que son de las primeras plantas que hubo en nuestro país, que incluso fueron sujetas a nacionalización con López Mateos, son empresas que generan energía limpia. ¿Qué quiere decir energía limpia y no limpia? Digamos que la que contamina son las plantas que producen principalmente con hidrocarburos. Las que más contaminan son de carbón, después las de combustóleo, luego las de diésel. Y las hidroeléctricas, pues en realidad es una turbina que se mueve, que no quema nada. Las termoeléctricas queman carbón, queman combustóleo, queman diésel, queman combustibles. Al quemar un combustible, pues genera gases, que muchos de esos gases son contaminantes. Pero una turbina hidroeléctrica pues no quema nada, es la caída del agua
lo que genera la electricidad. Pues esas plantas de generación son de energía limpia. Pero con la reforma del 2013 no las consideraban energía limpia. La única energía limpia que se consideraba era la solar y la eólica, que en general eran privadas. Y esas tenían la preponderancia para generar todo cuando quisieran. Nada más que esas plantas tienen un problema, que es que generan cuando hay viento o generan cuando hay sol. Cuando no hay viento, pues no generan. Cuando hay sol, no generan. Requieren una base de generación, un respaldo se llama. Pero no permitían o no le daban la alternativa a que las hidroeléctricas entraran a generar. Ahora, con esta reforma constitucional, a CFE le dan la posibilidad de que estas plantas entren y que SENACE, que es el que hace ese despacho, diga, no, primero las hidroeléctricas, en función de distintas situaciones técnicas que determinan quién entra a generar. Ahora imagínense ustedes tener una planta hidroeléctrica parada porque SENACE te dice no puedes generar porque le doy preponderancia a otras. Pues representa costos para CFE, porque de todas maneras ahí hay trabajadores, ahí se pagan muchas cosas. Entonces ahora a CFE se le da la posibilidad de que entre a generar. Vamos a calcular exactamente el monto de recursos de lo que esto significa y al mismo tiempo va a haber nuevas plantas, algunas que se construyeron en la administración anterior del presidente López Obrador, que nos va a tocar inaugurarlas, muchas de ellas de gas natural, y otras que vamos también a construir de fuentes renovables de energía y un espacio que es el 46% para que generen los privados. ¿Cuántas nuevas plantas serían? Ya vamos a presentar el próximo miércoles el Plan Nacional de Energía para Electricidad. ¿Un adelanto? El miércoles lo presentamos, próximo miércoles. El Plan Nacional de Energía para el caso eléctrico y al siguiente miércoles vamos a presentar para Pemex. Pemex también se está haciendo un trabajo muy importante y todas las leyes secundarias que van a derivar van a ayudar a fortalecer a Petróleos Mexicanos y a Comisión Federal de Electricidad para el bien de todas y de todos. Incluso no es solo de los habitantes que viven más aislados o de la ciudadanía, no solo el usuario residencial, nosotros que consumimos en nuestras casas, sino para las empresas. Esta reforma es fundamental para el desarrollo nacional, es un eje estratégico. Perfecto. Como segundo tema, doctora, no sé si también nos puede responder de lo de los ferrocarriles. Sí, ferrocarriles. ¿Cuántos empleos vamos a generar en total, recuerdas? Son, sin mal no recuerdo, son alrededor de 600,000 empleos que se van a generar con los trenes. En este sexenio. En el 2025 vamos a iniciar con el México-Pachuca, donde se va a terminar el México-AIFA, que ya también vamos a explicarles algunas situaciones de este tren, y luego el AIFA-Pachuca, y después el México-Querétaro. Entonces esos son los que vamos a iniciar el próximo año. Ya se están haciendo los estudios y la construcción formal empieza en abril. Además vamos a hacer el Tren Maya de carga y vamos a hacer la línea K del interoceánico. Entonces es una generación de empleo, pues por lo menos de unos 300,000 empleos, además de toda la vivienda social, que por cada vivienda se estima que se generan 4 empleos. Entonces, la obra pública genera empleo y eso potencia también la inversión privada. Perfecto, muy bien. Bueno, en un segundo tema, ayer ya se había tocado esta situación del retiro de los ministros, bueno, la renuncia de estos ministros que, bueno, de alguna manera no quieren renunciar no querían renunciar a su haber de retiro.
En Diario Basta hicimos un pequeño ejercicio solamente de lo que es la cuestión de su fondo de ahorro. En el fondo de ahorro un ministro puede dar el 10% de su salario. Si estamos hablando de 750,000 pesos mensuales, son 75,000 pesos que multiplicados por 12 pues nos da un total de 9 millones de pesos. Y el Consejo de la Judicatura les da otro 10%. Esto nos dieron fuentes cercanas en este caso al Poder Judicial de la Federación, no es nada inventado, ¿no? Y es algo que ya se ha venido documentando. Entonces, un ministro en 10 años, nada más tomamos en cuenta los 10 años, estaría recibiendo por retiro 180 millones de pesos. Eso sin contar con los 500,000 pesos que recibirían de pensión vitalicia mensual, precisamente para no perder estos privilegios. No contamos los otros beneficios que están ya también ampliamente documentados en otros medios de comunicación y en otras investigaciones que se han venido dando a dar a conocer, ¿no? Preguntarle qué opinión le merece precisamente, bueno, estamos hablando de ministros, pero no estamos hablando de jueces ni tampoco de magistrados. Eso nada más es la punta del iceberg, porque también hay otros fideicomisos que también lo dimos a conocer con el presidente Manuel López Obrador, que es por ejemplo el FORI, este fondo en el que no se había, en la historia del Poder Judicial, desde la creación de este fondo, no había posibilidad de retiro, a menos de que en este caso el trabajador, ya sea juez o en este caso de base, renunciara o dejara de pertenecer al Poder Judicial, y se da a conocer que de manera extraordinaria le podían retirar hasta el 50% de sus ahorros nada más de este fondo en el Consejo en el Poder Judicial. Precisamente preguntarle qué opinión le merece que pues no parece, pero da la impresión de que están empezando a saquear todos los recursos que hay ahí en los fideicomisos del Poder Judicial. Esa sería mi pregunta. Digamos que por norma, por ley, por las normas del Poder Judicial, las ministras y ministros, solo ellos, además quedó establecido en la Constitución que así puede ser, si renuncian, tienen derecho a lo que se llama el haber de retiro. Estamos todavía revisando los números porque no queremos dar un número que sea falso, pues que no tenga que ver. Entonces ya se los vamos a informar más o menos cuánto es el haber de retiro. Ahora, yo creo que lo importante aquí que se conozca es qué es lo que está planteando algunos de los ministros de la Corte o la mayoría de las y los ministros de la Corte. El ministro Juan Luis González Alcántara y Carrancabo, si es así, hace una propuesta, un borrador, vamos a llamarle así, para que se apruebe en el Pleno de la Corte con relación a recursos que incorporan a la Corte los partidos políticos. Entonces, en primer lugar, un partido político se rige esencialmente por las leyes electorales. No tiene personalidad jurídica, así se llama, para interponer un recurso en la Corte con relación a la Constitución, a reformas constitucionales. Ese es el primer problema que nosotros hemos mencionado. Un partido político lo puede hacer al Tribunal Electoral, pero no a la Corte. Eso dice la ley, la Constitución. Entonces, aceptan los recursos de los partidos. Primer problema. Ahora, ¿qué dice? ¿Cuál es la propuesta que hace este ministro? Dice, de la reforma al Poder Judicial, que ya fue aprobada, porque no reconoce que haya problemas en la aprobación,
en el procedimiento. Dice que estuvo bien el procedimiento. Dice, de esa reforma que se aprobó, les sugerimos lo siguiente: que se elijan por voto popular a las y los ministros, pero no a los magistrados y a los jueces. Y sobre eso ponemos la renuncia, los 8 ministros y ministras. ¿Una especie de moneda de cambio? No lo voy a calificar. Les estoy dando lo que dice y es importante que se lea. Entonces, ese es, digamos, el marco en el que se da. ¿Cuál es el planteamiento que no hace la presidenta, sino la Constitución? A ver, pongan el artículo 135 de la Constitución. La Constitución dice que los únicos que pueden reformar la Constitución son la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, la mayoría calificada del Senado y la mayoría de los congresos, a través de un procedimiento. En ningún lugar la Constitución dice: la Corte puede legislar sobre las reformas constitucionales. Entonces, por eso el día de ayer yo planteé, más allá del monto del haber de retiro, a ver si estos 8 ministros y ministras están dispuestos a violar el artículo 135 de la Constitución. Porque dice: la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. A ver, en este artículo donde dice, y la Corte también puede modificar la Constitución o las reformas. Entonces, parece que ellos van a tomar una decisión el martes. Pero el asunto aquí, porque dicen que la presidenta es una autoritaria, que es antidemocrática, que nosotros lo único que estamos haciendo es cumplir con la Constitución. Entonces, la Corte hace esa propuesta, pero el problema es que están legislando, están cambiando la Constitución, porque ya es constitucional la reforma al Poder Judicial. La Corte puede decir: se realizaron mal estos procedimientos. Eso sí podría. O sea, el procedimiento con el cual se cambió, pero eso no dice la propuesta del ministro Alcántara. Lo que dice es: les hago una nueva propuesta de constitución, de reforma al Poder Judicial. Entonces, ¿quiénes son los autoritarios? O sea, 8 personas pretenden cambiar una reforma sobre el pueblo de México, sobre el constituyente. Sí se dan cuenta de la magnitud. O sea, 8 Entonces, personas. yo por eso digo, vamos a esperar a ver cómo votan las ministras y los ministros. Y sobre eso ya platicaremos la próxima semana. Pero ese es el fondo.
Y también, pues, ellos pueden optar por renunciar y se llevan su haber de retiro, así lo dice la reforma constitucional, o pueden postularse y decir, a ver, yo sí voy a que me elija el pueblo. Igual un juez puede decir, yo me retiro, o puede decir, no, a ver, yo me postulo. Ayer estaba viendo la carta de uno de los ministros que decía, no, pues yo no me voy al voto popular. Me voy a robar las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dice que puede ser legal, pero es inmoral. ¿Será así? No, tampoco es legal. Ese es el tema. O sea, ese es el punto. Y por eso es tan grave. Las y los ministros lo saben. Porque ellos pueden no estar de acuerdo con la reforma al Poder Judicial. Tienen derecho a no estar de acuerdo. Tiene derecho cualquier ciudadano a no estar de acuerdo con la reforma al Poder Judicial. El asunto aquí es que la mayoría del pueblo de México, de acuerdo a la democracia, de acuerdo a nuestras leyes electorales, de acuerdo a lo que dice la Constitución, decidió cambiar la Constitución para reformar al Poder Judicial. ¿Una transformación profunda? Sí. Y puede haber quien no esté de acuerdo. Pues por eso somos un país libre y democrático. Pero de eso, a que un ministro o ministra de la Corte se atreva a ser constituyente, pues en ningún lugar el Poder Judicial es constituyente. El constituyente le corresponde al Poder Legislativo. Y en nuestro país, hay países donde el constituyente se elige en particular. O sea, no hay otra forma de cambiar la Constitución más que elegir un constituyente. En nuestro país, la propia Constitución dice, ¿quién es el constituyente? Las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, las 2/3 partes de la Cámara de Senadores y la mayoría de los congresos locales. Entonces, no es un asunto, o sea, desde la perspectiva de magistrados, jueces, abogados. Bueno, ya pusimos aquí lo que dijo un abogado que no está de acuerdo con nosotros, que es reconocido por quien no está de acuerdo con nosotros, Diego Valadez, que en un tuit dijo, ya no hay otra, ya es constitucional. Bien. Eso le corresponde al Senado de la República, no me corresponde a mí. No, dijo que no les iban a aceptar la renuncia, Gerardo Fernández. Le corresponde a ellos, pero más allá de este tema, el tema central es lo que están planteando en este documento que va a pasar al Pleno de la Corte. Entonces, por eso, porque como lo decía ayer, aquí nos juzga la historia, el pueblo y la historia. Entonces, vamos a ver qué deciden las y los ministros de la Corte, que pueden no estar de acuerdo y también pueden tomar la decisión, como lo dice la Constitución, de renunciar. Están en todo su derecho y además es legal y es parte de la reforma constitucional. Pero lo que les estoy planteando es por qué la plantean en este marco. O sea, lo que ellos dicen es, está bien que se elija la Corte y nosotros ponemos las renuncias, pero que no se elijan a los magistrados y a los jueces. Pero la reforma constitucional dice otra cosa. Entonces, hay que, por supuesto que hay expertos constitucionalistas, pero también cualquier ciudadano o ciudadana puede leer la Constitución y puede saber cuáles son los alcances del Poder Judicial. Nuestro sistema democrático, desde la Constitución de 1824, establece, como en muchos países del mundo, ejecutivo, legislativo y judicial. Y a cada uno le corresponde una tarea
una función en nuestro sistema democrático republicano. En ningún lugar del mundo el judicial legisla. Digo, pueden hacer, ¿cómo le llaman? Cuando hay resoluciones que tienen impactos. Jurisprudencia, puede haber jurisprudencia en ese sentido, sí, pero cambiar la Constitución desde el Poder Judicial, en el marco de nuestra Constitución. Entonces, podemos traer, si gustan, mañana, el viernes, bueno, el viernes no sé si va a haber mañanera, pero la próxima semana a abogados constitucionalistas que nos digan cuál es su opinión a este respecto. Bueno, y finalmente, doctora, preguntarle, bueno, ya lo de legal y legal y moral, me refería a lo de su bono de retiro. Finalmente, doctora, pasando a otro tema rápidamente, se ha estado manejando desde hace varias semanas esta idea que quieren sembrarse desde algunos medios de comunicación, incluso y opinólogos, la palabra narcodemocracia, bueno, incluso desde el presidente López Obrador, esta campaña negra de narcodemocracia, narcoestado, cosa que nunca se utilizó con Felipe Calderón Hinojosa, nunca se manejó con Enrique Peña Nieto. Entonces, preguntarle su punto de vista precisamente sobre este bombardeo mediático que se está empezando a hacer sobre esta idea, y que incluso nuevamente el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, quiere que se legisle para que se maneje precisamente esta idea y que abra la posibilidad de intervencionismo de Estados Unidos. Eso sería todo. Muchas gracias. Estábamos viendo a ver si lo presentamos un día, las cuentas de… Hace poco hubo una tendencia en la red X contra mí, y analizamos, porque no es difícil analizarlo, qué cuentas eran, y son las mismas cuentas que de narcopresidente, narcocandidata. Y si se fijan, muchos de los opinólogos, comentócratas, pues son los mismos que decían. Entonces, nosotros estamos actuando responsablemente. Y en todos los ámbitos, financiero, todos los ámbitos del Ejecutivo. Y la presidenta tiene un mandato popular, que fue el compromiso que establecí durante toda la campaña. Las y los legisladores tienen un mandato popular, que fue lo que se comprometieron. Y también en seguridad. Ayer se mostró el informe y así vamos a estar informando. Y como he dicho, vamos a dar resultados. Lo otro, aunque el Marco Cortés se pelee con Calderón, pues en realidad tienen la misma posición en términos de la seguridad, que es la guerra contra el narco y la intervención. Y nosotros nos vamos a coordinar con Estados Unidos. Pero una cosa es coordinarse al más alto nivel que se requiera sobre los temas comunes, y otra cosa es subordinarse. Entonces, México es un país libre, soberano, independiente, y eso también está en nuestra Constitución. Gracias, presidenta. Buenos días, Nancy Flores de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, justo en esta nueva constitución que se está
pues creando a partir del Plan C y este llamado que se hizo a todos los mexicanos y mexicanas a que votaran masivamente por el proyecto de nación que recupera el sentido humanístico de la Carta Magna, pues también hay otras áreas importantes, entre ellas pues se busca también no tener un gobierno tan digamos cargado hacia la opulencia y hacia el mal gasto del dinero del pueblo. En ese sentido pues se plantea la extinción de organismos autónomos. En la revista Contralínea tuvimos acceso al expediente que se le entregó a la secretaria de Gobernación, sí, Rosa Isela Rodríguez, por parte de los comisionados y comisionadas del INAI. En ese expediente pues se documentan muchos hechos que pudieran ser incluso pues parte de la corrupción que se enquistó en el INAI. Se trata de también excesos como los viajes al extranjero de comisionadas y comisionados, pero también de otros temas que son importantes, por ejemplo, la renta de un edificio, el edificio sede aquí en la Ciudad de México, al sur de la ciudad, que cuesta 7 millones de pesos mensuales. Es decir que a lo largo de los 12 años que haya sido rentado, pues podría superar los 1,000 millones de pesos que se han gastado en esta renta en vez de haber comprado un edificio sede. Y aquí el problema es que, como pasó también con el tema de las tarjetas American Express, en 2020 los comisionados y comisionadas del INAI entonces en el Pleno fallaron en contra de la transparencia, a favor de la censura, para que esta documentación tanto de las rentas como de la propia toda la contratación de este edificio pues no se conociera, lo clasificaron como confidencial. Entonces no podemos saber si ya supera los 1,000 millones de pesos que se han gastado en esto. Hay otros temas también importantes, se documenta el caso de las tarjetas American Express, que por cierto en la revista Contralínea documentamos este uso indebido, no solo en el table dance, en su caso del excomisionado Oscar Guerrafort, sino también del uso hasta donde tuvo vigencia en restaurantes y bares, restaurantes de lujo y también bares, que por supuesto el dinero público no se debe derrochar en esas cosas. Hay otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con esta extorsión permanente que sufrieron algunos de los propios funcionarios del INAI, donde se les cobraba entre el 10 y el 60% de su sueldo para poder seguir trabajando ahí en el INAI, y la gente pues como tiene a veces necesidad de este trabajo pues aceptaba estas condiciones inhumanas. Y hay otros casos documentados como por ejemplo contrataciones presuntamente de corrupción en materia de paquetería y también de limpieza. Preguntarle, Presidenta, si se va a tomar en cuenta toda esta documentación que ya tiene la Secretaría de Gobernación, pues para que estos casos, si se demuestra que son hechos de corrupción, pues se pueda ir limpiando y que no haya impunidad, ya que se está en este proceso de extinción de ese instituto. Sí. Supongo que el INAI tiene su Contraloría interna, ¿verdad? Sí tiene, pero por ejemplo… órgano interno de control se llama. Exactamente, en el caso de las tarjetas American Express, cuando surge el escándalo, pues abren un expediente y todavía es la fecha en que no dan resultados. Sí, yo creo que se tiene que no debe haber impunidad nunca. O sea, yo creo que eso es un principio. Ahora, sobre el caso del INAI, está en puerta la reforma para los organismos autónomos. Se está viendo en algunos casos, lo adelanto, el tema de la independencia técnica, porque es parte de lo que se firmó en su momento en el tratado para algunos organismos. Eso lo está revisando incluso el propio Congreso, pues para que quede claramente en algunos casos que tienen que tener su independencia técnica para que no haya problema en ese sentido. Pero como organismo autónomo, el INAI, y por todos los casos que mencionas, no tiene ningún sentido que permanezca. El tema aquí es cómo vamos a garantizar la transparencia, porque el tema de fondo es garantizar la transparencia
del Ejecutivo, de los ejecutivos, de los legislativos, de los propios organismos autónomos, del Poder Judicial. Es decir, todos tenemos que garantizar la transparencia en el uso de los recursos y también en nuestras funciones. Esto que hacemos todos los días pues es un ejercicio de transparencia. Entonces, la transparencia va a quedar en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Y estamos trabajando, viene una parte en la ley orgánica, pero estamos trabajando para garantizar la transparencia. Pero el asunto es, se crea un organismo como este, que está para garantizar la transparencia, que supuestamente evita la corrupción. Y en el propio organismo hay problemas de corrupción. Entonces, ¿qué ahora vamos a crear? Otro organismo autónomo que revise que no haya corrupción y que haya transparencia en el INAI. Pues no, lo que tenemos que garantizar pues es que la ley se cumpla, que haya transparencia y que si no se cumple pues haya las sanciones administrativas o incluso en el caso de corrupción pues penales. Pero el INAI le hizo una propuesta a la secretaria para que disminuyan sus gastos, pero así que pues ya es muy tarde, ¿no? Ya está la propuesta ahí en el Congreso y que sepan las y los mexicanos que va a haber transparencia, sin necesidad de estos actos de corrupción, ¿no? Sí, o de más recursos. También porque hay que recordar que cada año nos cuesta 1,000 millones de pesos esta institución. Exactamente, que se podrían ir a escuelas, por ejemplo. Presidente, en otro tema, hay un caso que nosotros hemos documentado en la revista Contralínea desde hace ya bastantes años. Lo trajimos en su momento a esta conferencia matutina cuando el presidente López Obrador estaba al frente del gobierno. Es el caso de las asociaciones civiles que controla una exlegisladora panista, Rosy Orozco. Su nombre es Rosa María de la Garza Ramírez, pero se le conoce como Rosy Orozco. Son asociaciones civiles que manejan albergues para niños y niñas que fueron víctimas de trata de personas. El problema es, pues entre otras cosas, que no tenía permisos, que operaba de forma clandestina, no tenía el personal capacitado y los niños y niñas estaban prácticamente a su suerte, sobre todo en los albergues que están ubicados en el Estado de México. En el caso de la Ciudad de México tuvimos oportunidad en su momento de hablar con la entonces fiscal Ernestina Godoy y ahora pues es consejera jurídica de la presidencia. Y estuvimos planteando esto incluso a la Secretaría de Gobernación y también cuando en su momento la secretaria Rosa Isela estaba al frente de Seguridad y Protección Ciudadana. El punto es que estos niños y niñas ya fueron vulnerados en su momento, fueron rescatados de situaciones de trata de personas que eran esclavos, por ejemplo, o trabajadores pues en condiciones infrahumanas o que tenían otro tipo de trata mucho más violenta y mucho peor. Y el tema es que en estos refugios se cometieron violaciones sexuales. Ahora, o más bien en ese momento, se cambió la administración pensando que con esto se iba a sanear esa circunstancia. Todavía hay niñas y niños en esos refugios, pero ya destituyeron a esa administración que había quedado. La exdirectora del refugio, particularmente Camino a Casa, ya interpuso una denuncia penal contra Rosy Orozco en días pasados. El problema es que esos niños siguen a la deriva, que las niñas y niños pues son un sector sumamente vulnerable y en este caso además ya se habían rescatado de situaciones de vulnerabilidad y siguen en condiciones muy terribles. Preguntarle, Presidenta, si se puede hacer algo nuevamente con estos niños, revisar qué pasa con los refugios, quizá que sea el Estado mexicano el que asuma la tutela de estos niños y niñas y ya no queden pues a la deriva y en otra forma también que pudiera rayar en este delito de trata de personas. Sí, le voy a pedir a Rosa Isela Ernestina, que está aquí,
nos ayuden para poder ver lo que planteas, y con el DIF y otras instituciones, los derechos de las niñas y los niños van primero, siempre. Entonces, lo revisamos. Gracias, Presidenta. Y el día de ayer también preguntarle sobre esta conferencia que dio el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, donde pues dijo que en México se debería de estar celebrando la detención de el Mayo Zambada como si no hubiera ocurrido un secuestro en nuestro territorio, como si no estuviera todavía la duda de si agentes de la DEA participaron en territorio mexicano sin avisar al gobierno federal, lo que implicaría pues una violación flagrante a nuestra soberanía. Y dijo, entre otras cosas, que no era responsable Estados Unidos de la violencia que se vive en el estado de Sinaloa. Preguntarle justamente su opinión sobre estas declaraciones que hizo ayer el embajador. Sabemos que ya la pausa que se había puesto con esta embajada de Estados Unidos en México pues ha terminado, pero sí es también digno de una relación de iguales y de amigos, pues que siga también esta falta de información sobre la detención del Mayo Zambada. Sí, lo comentamos hoy en el gabinete. Ayer fue muy claro el fiscal, porque además es la Fiscalía General de la República quien está investigando este caso. Y comentábamos que hay una frase que dice: el fin no justifica los medios. Entonces, no porque hayan detenido a un narcotraficante, uno no ve la manera en que se detuvo. Y en general, cuando hablamos de respeto a los derechos humanos, del Estado de Derecho, de la soberanía, es decir, la manera en que haces las cosas también tiene fondo, no solo es el fin. Entonces yo creo que es parte de lo que estamos planteando, no es la detención per se, sino cómo se hizo. Y en la relación bilateral y en general en nuestro país, sin tomar en cuenta particularmente esto, yo creo que nadie, bueno, sí, algunos medio fachos dicen que el fin justifica los medios. Y no lo digo por el embajador, porque lo respeto, pero digo en términos de la frase. Entonces yo creo que todos, y para eso se han creado instituciones, una constitución, los medios son tan importantes como el fin. Entonces el fin no justifica los medios. Gracias, Presidenta. Sí, sí. ¿Ha habido una respuesta, presidente, del gobierno de Estados Unidos en ese tema? Se está trabajando, hay comunicación entre el canciller y Juan Ramón de la Fuente y el embajador de Estados Unidos. Hay reuniones, hay temas. Entonces, nosotros siempre vamos a pedir respeto a México y condiciones de igualdad y que se cumplan las normas nacionales e internacionales. En el caso de detenciones, para eso hay formas. Entonces yo creo que eso es el planteamiento, y además la propia Fiscalía pues está haciendo su trabajo y el fiscal fue ayer muy claro. A ver, vamos. Por cierto, hablando de cuestiones internacionales, no puedo dejar pasar esta. A ver si… Voy a pasar un perdón del presidente Joe Biden y otro perdón del rey Carlos. Adelante. After 150 years, the United States government eventually stopped the program. But the federal government has never formally apologized for what happened until today. I formally apologize as President of the United States of America for what we did. I formally apologize. Pero la disculpa es que es completo. A ver si tienen completo de por qué fue. ¿Y el rey Carlos? None of us
can change the past, but we can commit with all our hearts to learning its lessons and to finding creative ways to right inequalities that endure. Está demasiado corto. A ver si completen para que no hagamos interpretaciones, sino que se vea completo. Son por crímenes del pasado, pero sí que no lo pongan completo las dos disculpas. Por el tema de la disculpa que pidió en su momento el presidente López Obrador y que nosotros nos mantenemos en ello. Repito, disculparse engrandece a las personas, a las naciones y a los pueblos y mejora siempre las relaciones. Entonces, a ver si lo ponen completo antes de que nos vayamos. A ver, por acá. Buenos días, Presidenta. Perdóneme, estoy muy nerviosa, nunca me había tocado preguntarles la primera vez. Muchas felicidades por el triunfo. Presidenta, comentarle que hay un grupo de mujeres trabajadoras del sector salud del Estado de Hidalgo. Ellas trabajaron durante varios años, le descontaron parte de su sueldo. Estas mujeres está encabezada por Lidia Herrera. Lidia Herrera levantó una denuncia en contra de la líder sindical de la sección 20, que se llama Sonia Ocampo. Este caso yo ya se lo había expuesto anteriormente al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya tenía el conocimiento. Ellas ahorita se acercan a mí para pedirme su apoyo, su intervención, para que se les sea regresado el dinero que les fue quitado indebidamente de su trabajo por las cajas financieras. No sé si usted nos podría apoyar para que se Lo les revisamos, apoye. Adriana, si nos ayuda. No sé si vino Adriana hoy o alguien de Atención Ciudadana para que lo vea con trabajo, con la autoridad correspondiente. Gracias, Presidenta. Sí. En otro tema, la industria de juegos con apuesta pues es una importante actividad económica, ya que genera empleos e impuestos, entre otras actividades, y también se encuentra la hípica de carreras de caballos que se desarrolla en el Hipódromo de las Américas. Es la que mayor empleo pues genera y esto merece la atención del nuevo gobierno. Esto está a cargo de la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación. También este caso ya se lo había expuesto anterior al licenciado Andrés Manuel López Obrador y él giró instrucciones directamente a la mencionada Dirección General. Ahora lo que ellos solicitan es que la secretaria Rosa Isela nombró una nueva directora. Ellos piden que se investigue las condiciones de permiso que goza la permisionaria del terreno federal de 52 hectáreas en las que se construye la planta hípica del Hipódromo de las Américas. No sé, Presidenta, si usted podría intervenir a través de la Secretaría de Gobernación o a través de quien usted determine para que se revise este caso y haya una comunicación para que esto sea a corto y largo plazo, se revise a corto y mediano plazo, porque se está yendo a la quiebra la actividad económica en el Hipódromo de las Américas. Le planteamos a Rosa Isela, me quedé, en efecto es un terreno que se concesionó hace mucho tiempo, pero revisamos a ver si tiene algún problema y lo que tiene que haber en estas áreas es igual, transparencia y cero corrupción, así. Por último, Presidenta, en el estado de Hidalgo, en el municipio de Tulancingo, ejido núcleo del Paraíso, hay un caso de despojo de tierras ejidales del cual ya hay un asentamiento urbano de manera fraudulenta. El caso fue atendido también por el licenciado Andrés Manuel López Obrador en junio del presente año. Dio instrucciones para que se revisara a fondo la problemática e indemnizar a los ejidatarios afectados. Hubo una resolución con datos falsos e inexactos dolosamente. Lo que se le solicitan, Presidenta, es un abogado con autoridad en materia agraria independiente
del Estado para evitar el conflicto de intereses y que revise el expediente 211/92-14 del Tribunal Unitario Agrario, del cual despojaron y desconocieron a los 38 ejidatarios dueños del ejido Núcleo, El Paraíso, ya antes mencionado. ¿Usted cree que las resoluciones presidenciales son indivisibles y se tiene que respetar? ¿A usted qué opinión le merece? ¿Y dichas resoluciones presidenciales ahí terminan? Revisamos el caso también. No lo conozco en particular, pero lo revisamos. Con gusto. Gracias, presidente. A ver, Guadalajara. Gracias, buenos días a todos y a todas. Presidenta, ¿se ha considerado seguir el caso de Startup Chile, aceleradora pública que lleva más de 20 años, 24 años como programa exitoso, que ha generado un fuerte impacto en la economía chilena, ya que ha impulsado fuertemente pues emprendimientos tecnológicos y científicos? Y si no fuera pues este caso, ¿cuál es el programa que pues más le orgullece que se va a implementar en su gobierno para apoyar a jóvenes en emprendimiento y en tecnología y en ciencia? Sí, es uno de los proyectos que tenemos con el secretario de Economía, con Marcelo Ebrard, y la nueva Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Está dentro de los 100 puntos que planteé. Y una parte de ello pues tiene que venir acompañado de la banca de desarrollo para poder apoyar a jóvenes que permitan que estos emprendimientos se desarrollen. Entonces sí es parte del proyecto que tenemos y cuando tengamos el programa completo invitamos a Marcelo y a Rosaura para que… Es que si te levantas se tapan las cámaras atrás. Los invitamos para que puedan platicar del apoyo a emprendedores y el plan de polos de bienestar que estamos impulsando, y también muy pronto ya vamos a nombrar este consejo que va a coordinar, lo dije desde campaña, Altagracia Gómez, también le estamos pidiendo al Consejo Coordinador Empresarial para el Consejo de Relocalización y Desarrollo Regional. Gracias. También a su servidor, Saúl Armando Soltero, del Nopal Times, del canal de redes sociales también Polo Puga y el Charro Político de Jalisco y Aguascalientes. Nos han expresado muchos de nuestros seguidores mexicanos y connacionales pues sus problemas en temas de seguridad. Hemos visto o hemos documentado en algunos de nuestros canales de redes sociales cómo en algunos países se han implementado cámaras a elementos policíacos para prevenir actos de autoritarismo y documentar, claro, siguiendo los protocolos de seguridad y confidencialidad, pues que se respeten los derechos humanos. Sabemos pues que ya hay ese programa en muchos vehículos o patrullas federales de la Guardia Nacional, y me gustaría en ese sentido preguntarle qué opina de acelerar o extender el programa, pues ya no solamente a las patrullas o a las unidades, sino también a los elementos de la Guardia Nacional y de seguridad, tanto de la Marina como pues de la Sedena. Sí, si quieren le planteamos al general y al comandante de la propia Guardia que planteen, porque ellos tienen mecanismos para poder conocer su actuación, la actuación de la Guardia, y ver si estos esquemas son válidos también para la Guardia o no. Pero sí hay mecanismos que revisan la actuación. También muchos mexicanos en redes preguntan y constantemente se quejan o se expresan, nos piden que planteemos o que acerquemos pues estos problemas en la calidad de los servicios públicos, llámese salud, educación, internet de alcance CFE, problemas con elementos de seguridad. Una propuesta de varios colegas youtubers es generar una comisión que visite y audite los parámetros de calidad de los servicios públicos federales, que le puedan reportar directamente a usted, a Presidencia, en la comisión que usted integre, que usted genere, con ese propósito de que se puedan generar mejoras significativas y que no pasen meses o semanas y que pues no se vea pues algún avance en todos estos problemas de salud, seguridad, educación, internet con CFE, Altán y de los muchos otros servicios públicos que se brindan. Yo creo que los mejores supervisores es la ciudadanía.
y lo que hay que hacer, de hecho es uno de los planteamientos. El próximo martes viene Secretaría de Salud, todo el sector, y vamos a plantear los planes hacia adelante. Y uno de los planteamientos es justamente cómo hacer que participe la ciudadanía para conocer la problemática desde el centro de salud, desde el hospital, igual en las escuelas. Entonces, pueden ser obviamente quienes participan como en la comunicación alternativa, pero yo creo que el principal supervisor del acceso a los derechos, porque más que un servicio es un acceso a un derecho, pues somos todas y todos los mexicanos, y tiene que haber una forma de comunicación que es una parte de la agencia digital entre la ciudadanía y el gobierno, de tal manera que no solo a través de los mecanismos normales de decir hay 98% de abasto de medicamentos en este centro de salud. Después le preguntas al ciudadano y resulta que el 2% es del medicamento que más hace falta o que más se usa, por ejemplo. Entonces necesitamos mecanismos de comunicación, además de la posible participación de youtuberos o compañeros que se dedican a los medios alternativos. Finalmente, Presidenta, muchas gracias. Muchos usuarios en nuestros canales del Nopal Times, del Charro Político, de Polo Puga, pues nos han expresado, se han motivado por este proyecto, programa de vivienda. Se han generado varias dudas, varios planteamientos, y pues quisiéramos preguntarles si hay algún avance de qué pasaría con las miles de casas abandonadas que pues han estado prácticamente en un estado de cascarón del Infonavit y pues bueno de otros desarrollos. Un ejemplo pues muy característico en Jalisco lo tenemos con el famoso Chernobyl mexicano en Tlajomulco de Zúñiga, que pues se ha prestado pues para actividades ilícitas y para diferentes temas o problemáticas. ¿Qué avance se tiene, Presidenta? Lo está trabajando el Infonavit. Fíjense, para que se vea cómo, particularmente con Fox y Calderón, todo el programa de vivienda, en realidad eran negocios, no resolvían un problema de vivienda o no permitían que se accediera al derecho a la vivienda. Son 600,000 viviendas en situación de abandono. Algunas de ellas están ocupadas por otras personas que no fueron los que adquirieron el crédito, pero las están ocupando. Otras se siguen pagando aunque no se ocupan, y otras de plano están abandonadas y tampoco se pagan. ¿Y por qué? Pues porque se construyeron alejadas de los centros urbanos, muchas de ellas sin servicios. Entonces sí es un tema que le pedí yo a Octavio Romero que fuera uno de los temas centrales, que trabajara no solo la construcción de nueva vivienda, sino qué vamos a hacer con esas viviendas abandonadas. Y depende mucho también de en qué condición está cada unidad habitacional, pero son infraestructuras que tienen que tener un uso, porque finalmente pues fueron recursos del Infonavit, que muchos de ellos son de los propios trabajadores. Entonces se tiene que ver qué se hace con el crédito y qué se hace pues con la propia infraestructura. Entonces, pero estamos trabajando en un programa, está a cargo de Octavio. Sí. Presidenta, buenos días. Yared Arciniega, de Revista Fortuna. Continuando con el tema de la Corte, sobre esta reforma judicial, comentarle que en 18 ocasiones, a lo largo de las 360 páginas que comprende el proyecto de sentencia presentado por el ministro, se menciona la palabra excepcional, al asegurar que la Corte solo de manera excepcional tendrá la competencia en revisar una reforma constitucional. En unos días se votará este proyecto. ¿Usted qué le puede decir a los mexicanos y a las mexicanas que votaron por la reforma judicial, por la elección popular de los jueces, respecto a este intento por negociar de manera excepcional para evitar lo que ellos llaman una crisis constitucional
y pues que ellos están apostando que va a tener un impacto en el ambiente de negocios y por tanto en las inversiones. Por cierto, el PIB hoy sorprendió con un crecimiento o una expansión del 1% en el tercer trimestre. Ese sería el primer punto. Sí. Es lo que mencioné al principio de la conferencia. Ellos pueden no estar de acuerdo. Los ministros y ministras tienen todo el derecho a no estar de acuerdo como personas. Pero de ahí a resolver en la Corte en contra de una reforma constitucional ya es otra cosa. Entonces, el pueblo de México votó y sigue estando de acuerdo, así lo dicen las encuestas. A ver, ponte la encuesta del Heraldo hoy. También, o sea, se está juzgando sobre ellos y sobre los jueces, sobre su ámbito de competencia, resolvió el constituyente y ellos quieren resolver sobre eso. Además, en efecto, hay un conflicto de interés, pero además están haciendo algo que no les corresponde. Repito, aunque no estén de acuerdo como personas. Pero, a ver, ¿la tienen por ahí? A ver, esta sale hoy en el Heraldo. Dice, por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial? 37%, la mayoría son corruptos. 34%, pocos son corruptos. 13%, todos los ministros, magistrados o jueces son corruptos. 4%, ningún ministro, magistrado o juez es corrupto. Eso es lo que una encuesta de un periódico de circulación nacional. Y la mayoría de los mexicanos y mexicanas está de acuerdo en elegir a los jueces, magistrados y ministros. Si no, no hubieran votado como votaron. Porque pensar que no hay un voto informado, pues es de nuevo burlarse del pueblo y pensar que el pueblo no tiene conciencia para poder optar por una opción. Entonces, la Constitución ya está, igual que las que mencionamos hoy, se reformó la Constitución. Presidenta, pero está generando esta narrativa en la oposición de que 36 millones de personas no votaron justamente por esta reforma, ¿no? Es como han venido traduciendo esto. Pues si me vieron a mí en todos los mítines, o bueno, no sé si en todos, ¿verdad? Pero en la gran mayoría, que todavía llego a hacerlo en algunos de los eventos públicos que tenemos, preguntaban, ¿no? ¿Quién está de acuerdo que los ministros elijan por el Senado? ¿Quién está de acuerdo que se elijan por el pueblo? Algunos de aquí, compañeros de ustedes, pues, están aquí, me acompañaron prácticamente en toda la campaña. Jueces, preguntábamos todo. Entonces, es esta idea de que, pues el conservadurismo realmente, de que el pueblo no vota informadamente. Pero eso no solamente es burlarse del pueblo y pensar que no hay conciencia, sino además pues es pensar que solamente los expertos pueden decidir. Yo recuerdo cuando, bueno, hay una forma de modificar, es la consulta popular, que ya está en la Constitución. La consulta popular, pues, si ellos no están de acuerdo, pues que llamen a consulta popular. Pero ya está en la Constitución. Entonces, y esta idea que quieren generar de que la presidenta es autoritaria y, o sea, yo solo estoy respetando lo que dijo el constituyente y mencionándolo aquí públicamente. Pero es muy interesante lo que mencionas, que la palabra excepcional
aparece tantas veces en esta propuesta. 18 veces. 18 veces. Ya ve lo que sacan hoy los 5 del comité del Congreso, Presidenta. O sea, yo por lo menos conozco el caso de Ana Patricia Briceño. Por favor. Van a ser electos y elegidos por el pueblo. Fíjense los requisitos. Yo he preguntado a magistrados de la Ciudad de México que conozco porque fui jefa de gobierno, les he preguntado, ¿cuánto sacaron de calificación en la materia de la que son del ámbito de su competencia? Y muy poquitos sacaron 9, ¿eh? O sea, hay requisitos. Hay requisitos. Sí. Presidenta. Adelante. Como segundo tema, aprovechando la presencia de la secretaria de Energía, ayer Pemex dio a conocer sus resultados financieros al tercer trimestre. Su deuda se ha reducido de 106,000 millones de dólares a menos de 97,300 millones de dólares. Sin embargo, exhibe una pérdida en sus operaciones por más de 161,000 pesos. En unas semanas conoceremos el paquete económico, el presupuesto de egresos de la Federación. ¿Seguirá su gobierno apoyando las finanzas de Pemex, ahora nuestra empresa pública, para seguir reduciendo sus pasivos, o se aprovechará la ventana que se ha abierto para que nuestra petrolera regrese a los mercados de bonos? ¿Sería posible aprovechar esta situación para apoyar la reducción del déficit para 2025? Sí. Vamos a presentarlo de este miércoles en noviembre. Vamos a presentar la situación actual de Pemex y el plan. Parte de lo que nos permite ahora la reforma constitucional es hacer Pemex más eficiente internamente. Son 3 subsidiarias y 40 filiales las que tiene Pemex. Sí. Es muy complejo administrar una sola empresa con 3 filiales, no 3 subsidiarias, 40 filiales. Entonces vamos a aprovechar para disminuir costos. Aprovecho para decirle a los trabajadores que no tiene que ver con sus derechos laborales, para que no se me vaya a malinterpretar. Se hicieron muchas basificaciones y ya pues era plática del director con el sindicato. Pero sí vamos a implementar una política de austeridad republicana muy importante al interior de Pemex, y además que la haga más eficiente. Entonces, todo ello, si nos permiten, lo presentamos ya muy pronto para que sea una idea integral tanto de CFE como de Pemex. Y finalmente, Presidenta, tomando en cuenta que precisamente rumbo al paquete económico 2025 sería muy importante incrementar los recursos vía derechos y recaudación para fortalecer las finanzas públicas, usted ha dicho que se revisará el régimen de concesiones para el uso y disponibilidad del agua. ¿Convendría revisar los índices de disponibilidad de agua para cobrarla al precio que corresponde a los grandes consumidores y con ello obtener más ingresos? Se lo pregunto porque la Ley Federal de Derechos fija cómo se determina el precio del agua. Dicho precio está en función de la disponibilidad del recurso y los valores que se usan datan del 2015. Mismos que no se han modificado a pesar de que la disponibilidad del agua ha caído. Esa omisión de Conagua para actualizar el índice de disponibilidad hace que se cobre el agua muy por debajo del precio que corresponde. Estamos haciendo algo muy bueno que creo que pocas veces se había hecho. Vamos a firmar un gran acuerdo hídrico con distritos de riego, con industria, y a partir de ahí las modificaciones a las leyes. Muchas veces se concesiona tantos metros cúbicos o millones de metros cúbicos de agua y no se usan.
para una industria, para un distrito de riego, incluso para un municipio. Pero están concesionados a alguien. Entonces la disponibilidad para consumo humano pues parece muy poca, pero en realidad digamos es administrativa por cómo se dio la concesión. Entonces lo que les estamos planteando es que devuelvan a la nación lo que no están usando desde ahora y que con el programa de riego eficiente el agua que no se use también se regrese para disponibilidad principalmente de consumo humano. Y ha sido muy bien recibido. Entonces, yo creo que todavía todo el mes de noviembre lo está coordinando el director de Conagua, Efraín Morales, igual el secretario de SADER, Julio Verdegué, y todo su equipo. Está también ahí Aaron Mastache en el caso de distritos de riego. Es un programa integral para poder, pues este recurso tan importante para la vida y para el desarrollo del país, podamos reorganizarlo y al mismo tiempo ya con eso pues ya también vamos a la modificación de la ley general que quedó ahí pendiente, que nunca se publicó, y también de la ley nacional. ¿Ya tienen por ahí o no encontraron los videos completos? Sí, ya están completos. Ahora vamos a poner los videos completos, a ver si los tienen. One of the most horrific chapters in American history. You should be ashamed. A chapter that most Americans don't know about. The vast majority don't even know about it. All told, hundreds and hundreds of federal Indian boarding schools across the country. Tens of thousands of Native children entered the system. Nearly 1,000 documented Native child deaths, though the real number is likely to be much, much higher. Lost generations, culture and language, lost trust. It's horribly, horribly wrong. It's a sin on our soul. I'd like to ask, with your permission, for a moment of silence, as we remember those lost and the generations living with that trauma. After 150 years, the United States government eventually stopped the program. But the federal government has never formally apologized for what happened until knowledge where we have come from. I understand from listening to people across the Commonwealth how the most painful aspects of our past continue to resonate. It is vital, therefore, that we understand our history to guide us to make the right choices in the future. Where inequalities exist, for example, in access to opportunity, to education, to skills training, to employment, to health, and to a planet in whose climate our human race can both survive and thrive, we must find the right ways and the right language to address them. As we look around the world and consider its many deeply concerning challenges, let us choose within our Commonwealth family the language of community and respect, and reject the language of division. None of us can change the past, but we can commit with all our hearts to learning its lessons and to finding creative ways to right inequalities that endure. Nothing, it seems to me, would do so more decisively than to champion the principle that our Commonwealth is one of genuine opportunity for all. This principle has guided so much that I have sought to do throughout my life. In the United Kingdom and around the Commonwealth, I have tried, in whatever way I can, to foster opportunity, particularly for young people and for those whose voices might not otherwise be heard. That is why, when we met in Malta nearly a decade ago,
A ver si la subimos a mis redes, porfa, para que sea completa. Ahora les fallamos con el video. Sí. Lo menciono esto porque el partido Vox en España planteó un llamado de atención a la presidenta de México por el tema de… Finalmente no fue aprobado. Pero estos dos casos son importantes e interesantes. Es decir, si el rey Carlos y el presidente Biden y otros muchos que pusimos en el video se han disculpado por atrocidades del pasado, porque España, ¿no? Bueno, yo creo que nos vamos al detector de mentiras. El tema. La última ya para… Muchas gracias, Presidenta. Buenos días a todos. Luis Ángel Marín, de Radio Resultados. Preguntarle ahora con este decreto que devuelve a Pemex y Comisión Federal de Electricidad a ser empresas productivas del Estado. Empresas públicas. ¿Qué va a pasar con Gas Bienestar? ¿Está en el plan expandirlo, mantenerlo como está o cuál sería el plan para esta empresa? Sería mi primera pregunta. Sí, va a continuar. Es parte de los planes integrales de Pemex, hasta donde está, y se está evaluando su posible ampliación. Gracias. Otra pregunta. Ayer vimos en Instagram que posteó que estaba firmando nombramientos. Ajá. ¿Nos puede dar detalles de qué nombramientos? Muchos de los nombramientos todavía no los firma de subsecretarios. Le voy a pedir a Paulina y que hagamos una lista de los nombramientos de subsecretarios y subsecretarias. ¿Todavía hay vacantes en el gabinete ampliado o ya hasta ahí terminaría? Digo, no lo pregunto en general, porque hay cargos que todavía no sé, no por mí obviamente, sino hay cargos que todavía no se, o está esperando. Fíjense, gobernadores, ¿no?, que terminen sus periodos. Sí, sí, por todos los gobernadores de nuestro movimiento que terminan se van a incorporar en uno o en otro espacio. Este cambio que estamos haciendo en la ley orgánica crea nuevas áreas, otras las desaparece, algunas las junta. Por ejemplo, al crearse Secretaría de las Mujeres, pues se junta todo lo que tiene que ver con mujeres en diferentes áreas. Igual la Agencia de Transformación Digital junta varias áreas que estaban dispersas y se integran a la agencia. Entonces, a partir de ahí también vienen nuevos nombramientos o compañeros que pasan de un lugar a otro espacio. Entonces, pues ya prácticamente el gobierno está completo. Sí. Bueno, ya mi última pregunta. Estamos a un par de días del Día de Muertos y con esto empieza la llegada de migrantes que vienen a nuestro país. ¿Tienen ya pensado algún plan de seguridad para acompañarlos en su ingreso al país y la llegada a su destino? Es el programa que llevamos de humanista y de apoyo, y también pues de orientación para que sea que quieran ser repatriados o que se queden en espacios de trabajo dentro de nuestro país. Es el mismo programa y no ha aumentado la migración. Sí, no para los paisanos y paisanas, sí estamos, sí estamos en ese programa, también lo vamos a anunciar. También en el momento que ya se cree la agencia digital, vamos a presentarles a todas y a todos nuestros paisanos. Estamos trabajando en ello y me entusiasma mucho. Una simplificación muy grande de toda la tramitología que tienen que hacer en los consulados. También es beneficioso para los que vivimos en nuestro territorio, pero para todas y todos los paisanos, trámites de registro civil, de muchos otros de pasaportes, de otros que tienen que hacer,
En algunos casos pasan de 11 requisitos a 3 requisitos. Se están revisando todos. Eso lo está haciendo la agencia digital y queremos iniciar el 2025 ya con este nuevo proceso y también vendrá Juan Ramón. Yo les comenté que una de las principales tareas de la Secretaría de Relaciones Exteriores es proteger, apoyar a nuestros hermanos y hermanas que viven del otro lado de la frontera y particularmente ahora que vienen de vacaciones o vienen al país a visitar a sus familiares. Sí, bueno, vamos al detector de mentiras. Adelante. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todos y todos. En los últimos días, una colección de mentiras, exageraciones, tergiversaciones y llamados apocalípticos persiguen a un sector derrotado que no asume el hecho de que las urnas hablaron y están pidiendo la democratización del Poder Judicial. Quienes niegan la voz del pueblo acusan de autoritarios a quienes la obedecen y reviven la falacia de la dictadura. La respuesta de quienes se oponen a la democracia es la mentira. Miente, miente, miente que algo quedará, asumen como principio y declaran que perderemos nuestros derechos cuando ellos son los que votan en contra de los programas del bienestar, votan en contra de que los programas del bienestar se conviertan en un derecho constitucional. El nuevo programa de salud casa por casa también ha sido víctima de mentiras y difamación. ¿Quién o quiénes se oponen a que médicas, médicos y enfermeras visiten a los adultos mayores y a las personas con discapacidad? Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Un fantasma recorre las redacciones de periódicos, los micrófonos de la radio y la televisión, las barras de abogados y cuentas en redes sociales. El fantasma del autoritarismo y la presunta dictadura a punto de surgir a partir de la reforma a 2 artículos constitucionales que defienden la supremacía de la Constitución, es decir, la voluntad general por encima de los intereses particulares. Si, por ejemplo, en el Congreso se aprueba que las mujeres ya no pueden votar en México, o que el gobierno tiene derecho a torturar a la gente, resulta que ya no se pueden interponer recursos, aunque estas nuevas leyes abiertamente estén violando la Constitución. Esta supremacía del poder legislativo en materias constitucionales, pues es, como digo, sustantivamente anticonstitucional. Y pone a México en los terrenos legales de la autocracia y de la dictadura. Pero más grave aún, los ciudadanos enfrentamos perder derechos y la posibilidad de hacerlos valer. Si hoy deciden que la pena de muerte se va a establecer, ya la pusieron en la Constitución, tuvieron la mayoría, pues hay medios de defensa. Si deciden eliminar la propiedad privada. Lo que se busca es terminar de convertir a la Constitución mexicana en la propiedad exclusiva del oficialismo. 1. Es mentira que la reforma a los artículos 105 y 107 de la Constitución destruye la división de poderes y conduce a la dictadura. La iniciativa eleva a rango constitucional el artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que este derecho es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución. No altera la división de los 3 poderes de la Unión ni los desaparece. Tampoco desaparece los derechos de los ciudadanos ni la posibilidad de hacerlos valer por la vía del amparo. 2. El programa social Salud Casa por Casa realiza una investigación comunista sin fines médicos para quitar viviendas. ¡Mentira! El programa para el bienestar Salud Casa por Casa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y de personas con discapacidad, con visitas médicas periódicas a 12 millones de hogares. Durante octubre, noviembre y diciembre de 2024, 20,000 servidores de la nación realizarán el censo de los beneficiarios de este programa.
aplicando cuestionarios para conocer la situación personal de salud física, mental y emocional, historial clínico y relaciones familiares, entre otras cuestiones, de los adultos mayores y personas con discapacidad. 3. El gobierno de la Ciudad de México reprimió la manifestación de los trabajadores del Poder Judicial afuera del Autódromo Hermanos Rodríguez. ¡Mentira! Se trató de una medida para garantizar el ingreso de algunos de los pilotos de la Fórmula 1 al autódromo. Así los muestra un video que se dio a conocer en la Mañanera del Pueblo del 27 de octubre. 4. El Senado autorizó a la Presidencia de la República desacatar la orden judicial de retirar del Diario Oficial de la Federación la reforma judicial. ¡Mentira! El 24 de octubre, el Senado mexicano determinó que el Poder Ejecutivo carece de atribuciones para retirar del Diario Oficial de la Federación la publicación de la reforma al Poder Judicial. En ningún momento la Cámara Alta autorizó desacatar órdenes judiciales. 5. Ministros de la Corte ganarán menos que la presidenta Claudia Sheinbaum en 2025. ¡Mentira! El proyecto de presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para 2025 considera un sueldo neto de los ministros de 5.325.000 pesos, incluyendo prestaciones. Esta cifra es 51% más que la actual remuneración de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien percibe 2.764.000 pesos anuales. 6. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural solicitó depósitos para acceder a programas sociales. ¡Mentira! Ninguna dependencia del Gobierno de México solicita pago, depósito o anticipo para acceder a los programas sociales. El documento que circula en redes sociales es falso. 7. La Profeco informó que en la primera quincena de octubre de 2024, la electricidad subió 18%. ¡Mentira! La Profeco no publicó ningún aumento en el costo de la electricidad. En su comunicado del 27 de octubre, únicamente sugirió recomendaciones para el ahorro de energía. 8. La Comisión Federal de Electricidad opera con pérdidas en el tercer trimestre de 2024 y se encuentra en una mala situación financiera. ¡Mentira! Medios de comunicación presentaron un análisis sesgado del boletín de la CFE para la Bolsa Mexicana de Valores, pues lo que se tuvo fue una variación por el tipo de cambio del peso frente al dólar. Pero este no tiene ninguna consecuencia en términos operativos ni equivale a salidas de efectivo. La CFE alcanzó ingresos totales históricos en el periodo de enero a septiembre de 2024, equivalentes a 502.738 millones de pesos, y la venta de energía alcanzó los 383.949 millones de pesos, 4.1% más que en el mismo periodo de 2023. Recordar a todas y todos que Infodemia MX recibimos las solicitudes de desmentidos a través del correo electrónico detectordementiras@infodemia.mx. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles, Presidenta. Gracias. Gracias a todos y a todas. Nos vemos mañana. ¿Perdón? Aquí voy a estar. Sí. Más tarde vamos a la ofrenda que se puso aquí en Palacio Nacional para que… A ver si la pueden llevar en el momento que esté. Sí. En la tardecita, creo que a las 3 me dijeron que iba a estar lista. Sí. Sí, voy a recibir a la gente a las 11. Sí. Darle seguimiento a los temas que tenían con el presidente. Gracias a todos y a todas. Gracias.